para que ustedes estudien. Y de esas preguntas es que yo saco el examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ven en las diapositivas también hablamos definiciones de tasas, ¿verdad? Que a veces, pues en la legislación guatemalteca no se regula esa figura de tasas, sin embargo, sí se pueden, por ejemplo, observar así como en el Código Municipal, ¿verdad? Que obviamente es un impuesto o una contribución, ¿verdad? Que los contribuyentes pagamos a las municipalidades por algún servicio prestado, ¿verdad? Entonces, doctrinariamente, ese es el concepto, ¿verdad? De las tasas. Y otra cuestión son los elementos constitutivos del impuesto, ¿verdad? Que también cabe resaltar que obviamente en este caso, pues obviamente tiene ciertas características el impuesto y que obviamente pues una prestación que en Guatemala pues es en dinero, ¿verdad? Es una de las características principales y que obviamente hay una exigibilidad del mismo, ¿verdad? Si el contribuyente no lo paga voluntariamente, y obviamente a satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Que obviamente van dirigidas a las personas que tienen pues la libertad o la intención de poder hacer uso de ellos, ¿verdad? Ya que como muchas personas prefieren utilizar los servicios privados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también la clasificación de los impuestos, se recuerdan que hablamos de los impuestos directos y de los impuestos indirectos. Obviamente, entonces, estos conceptos en sí también deben ser identificados que impuestos directos, como dijimos, son aquellos que van dirigidos específicamente a los contribuyentes que se van a encuadrar, ¿verdad? Dentro del hecho generador. Por eso es que son directos. Por ejemplo, una persona que posee bienes que va a recibir rentas, obviamente cuando la ley las grava, automáticamente encaja, ¿verdad? En ese hecho que va a provocar que ya sea obligación de este contribuyente, pues, pagar los impuestos. Y los indirectos, pues, efectivamente no van dirigidos específicamente a quien realmente los paga, ¿verdad? Entonces, obviamente estos son percibidos, pero por un contribuyente que obviamente no es grabado directamente a él porque obtiene beneficios, ¿verdad? Y un ejemplo de ellos es el impuesto al valor agregado, que si bien el contribuyente lo paga, obviamente después puede hacer una solicitud de devolución del mismo, ¿verdad? Cuando el impuesto al final, obviamente se traslada al último, ¿verdad? Al consumidor final, que termina pagando en el precio ese impuesto al valor agregado. Por ejemplo, también podemos establecer que las contribuciones especiales, aparte de los impuestos, sabemos que también que va a surgir de esas actividades que realiza el Estado, ¿verdad? Obviamente para costear obras públicas, ¿verdad? Que el fin principal, obviamente, también va a ser siempre algunos beneficios para el contribuyente, ¿verdad? Y esta definición, por ejemplo, la diferencia entre contribución especial y contribución por mejoras, también en código tributario, pues obviamente se establece, por ejemplo, el objeto, ¿verdad? Las contribuciones especiales, obviamente, como les digo, van a producir un beneficio especial para un conjunto de personas, ¿verdad? Cuando las contribuciones por mejoras van encaminadas en sí, si bien algún efecto de contribuir a un grupo de personas, pero el efecto en particular sobre un contribuyente es que el costo de la propiedad, pues obviamente le va a beneficiar porque le va a servir de valor, ¿verdad? Va a subir de valor el bien inmueble sobre el cual se realizaron esas obras por medio del Estado. Otra cuestión que también podemos establecer es en cuanto a la relación tributaria, ¿verdad? Que es otro tema que también ya saben ustedes que es el que va enfocado en el trabajo que ustedes van a realizar
y cuáles son esos elementos de la relación jurídico-tributaria que obviamente existe entre el Estado y el contribuyente, y el vínculo que debe existir y cuáles son los elementos, porque sin uno de los elementos obviamente no es posible que haya un vínculo, ¿verdad?, u obligación tributaria. Entonces, obviamente esto se va a dar entre personas que sabemos que el Estado va a ser representado por las personas que ostentan cargos públicos, y obviamente una institución como la Administración Tributaria, que el representante de la institución, pues es el superintendente de Administración Tributaria, pues en base a nombramientos, en base a las facultades que le otorga la ley orgánica, obviamente va a emitir en algunos casos mandatos especiales, ¿verdad?, judiciales con representación, para que estas personas obviamente puedan mandar o contestar demandas realizadas a la Administración Tributaria, a los contribuyentes. Por eso es que se dice que esta relación obviamente se va a entablar entre personas, ¿verdad? Obviamente que lleva implícito una obligación de dar a hacer o no hacer algo, es, por ejemplo, de dar, ya sabemos que es el tributo, ¿verdad? Y de no hacer algo, pues obviamente son esas infracciones que en algún momento van a generar una consecuencia, ¿verdad?, como es la multa, una sanción, que obviamente de no cumplirse, pues el Estado, por medio de los representantes legales y personas facultadas, conforme lo establece la ley orgánica de la SAT, van a ejercer en nombre de esta entidad los derechos a fin de obtener resultados positivos, sancionando a contribuyentes, y obviamente el principal objetivo es la recaudación, ¿verdad?, del hecho del impuesto que posiblemente el contribuyente dejó de emitir, y si cometió alguna infracción tributaria, pues obviamente cobrar las multas a las cuales fue sancionado, ¿verdad? Entonces, podemos decir siempre, ¿verdad?, que el estado pasivo es el contribuyente responsable, ¿verdad? Depende, por ejemplo, la posición en la que se encuentre, ¿verdad? Porque obviamente el contribuyente directo es una persona individual, y obviamente cuando hablamos de la figura de responsable, nos estamos refiriendo a todas aquellas personas que bien pueden ser individuales, que ejercen una representación legal sobre una sociedad anónima inscrita como contribuyente, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto personal que se debe ver en relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son responsables de conformidad con el Código Tributario? En el artículo 22 se establecen diferentes figuras en los cuales, obviamente, cuando hay ciertas instituciones tributarias, por así decirlo, tienen a cargo, ¿verdad?, o son dirigidas por personas, y obviamente estos son los que van a ostentar esa responsabilidad ante el Estado cuando actúan bajo la figura de contribuyente, ¿verdad? Entonces, en el artículo 22 se establecen los casos. Entonces, obviamente, estas también pueden ser algunas preguntas de examen, porque obviamente sabemos que hay varias figuras que se pueden establecer, ¿verdad? Según este artículo, ¿quiénes son los responsables? Hay figuras también que se regulan en el Código Civil, ¿verdad?, en el Código de Comercio, que obviamente son las que van a garantizar esa personalidad o esa obligación, ¿verdad?, que van a tener, y que obviamente también se puede establecer cuando son varias personas que ejercen esa responsabilidad, pues obviamente también hay una responsabilidad solidaria, ¿verdad? Hablamos en la clase anterior la figura de la responsabilidad solidaria, que se regula también en el Código Tributario, pero de manera general, ¿verdad? Entonces se aplica la obligación la solidaridad, ¿verdad?, la obligación solidaria de la forma en que lo establecen las leyes. Por ejemplo, las leyes más importantes o que controlan esta figura de la obligación solidaria, la responsabilidad, es la ley del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Esta es la que regula más específicamente esta figura de solidaridad, ¿verdad?, que es en cuanto a los agentes de retención. De la demás, aparte de ello,
el Código Tributario, como les decía en el artículo 22, establece quiénes son los responsables en cuanto a obligaciones tributarias en esas instituciones, ¿verdad? Es lo general, por así decirlo. Y entonces, obviamente, también esta figura de agentes de retención y agentes de percepción, obviamente, se pueden establecer ciertas figuras para que nosotros comprendamos que es un agente de retención, ¿verdad? Obviamente, la persona que va a pagar, que va a retener esa parte del impuesto que el contribuyente debe hacer llegar a la administración tributaria, y el contribuyente es quien la va a trasladar, ¿verdad? Obviamente, al contribuyente también se le tienen que extender constancias de retención, porque el contribuyente individual al que le retuvieron, obviamente él va a necesitar hacer su liquidación mensual, depende de cada impuesto, del impuesto al que esté grabado, y para poder contar o hacer un pago que al final le va a salir de la liquidación que realice, puede también sumar estas constancias de retención, ¿verdad? Lo que fue retenido para efectos de rebajar el impuesto a pagar, porque obviamente ya fue retenido, obviamente le tiene que llegar a la administración tributaria, ¿verdad? Y también está la figura del agente de percepción, que también es la persona individual o jurídica que por mandato legal debe percibir o cobrar, ¿verdad?, un impuesto por cuenta del Estado. A los contribuyentes, obviamente, cuando realizan un acto o contrato u operación afecta, y que también debe enterar el tributo en la forma y plazo que establece la ley, ¿verdad? Tenemos la figura del hecho generador, ¿verdad? Que ya sabemos que es un elemento también de la relación jurídico-tributaria, y que obviamente es esa relación jurídica que va a surgir entre el hecho que él establece y obviamente se concreta en el momento en que el sujeto pasivo genera esa obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Este es el hecho generador, pero si la persona, en el momento en que la persona va a recibir rentas afectas, entonces se genera esa obligación tributaria, ¿verdad? También el Código Tributario en el artículo 31, ¿verdad?, establece que el hecho generador o hecho imponible es el impuesto establecido en la ley para tipificar un tributo, ¿verdad?, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Están también los elementos del hecho generador que obviamente necesitan una descripción para poder entender, ¿verdad? Obviamente datos que son necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o en esa situación para poder estar como encajada en la descripción de la norma, ¿verdad? En qué momento debe configurarse o tenerse esa configuración de la relación del hecho imponible. Por ejemplo, el lugar donde se debe acaecer o tener acaecer esa relación, como todos sabemos, es en el territorio al que pertenecemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en el territorio de Guatemala, un habitante obviamente va a generar o va a ser sujeto de obligaciones con relación a impuestos por el hecho de vivir y de regularse o por así decirlo, estar protegido por las leyes del país, ¿verdad? Obviamente, ese derecho de protección, obviamente, va a generar obligaciones como miembro de un Estado que se debe contribuir para satisfacer las necesidades públicas, ¿verdad? Y obviamente también está el elemento finalista de la relación jurídico-tributaria, que obviamente siempre va a ser obtener los recursos dinerarios, ¿verdad?, por parte del sujeto. Ese es el elemento finalista y objetivo en sí de la relación jurídico-tributaria. Hablábamos también del elemento cuantitativo, ¿verdad? Como sabemos, la cuota tributaria, que se va a llamar también el importe, tarifa tributaria o impositiva, ¿verdad? Que obviamente va a ser la cantidad que se pretende obtener del contribuyente. Obviamente, esta tarifa se va a calcular sobre una base, ¿verdad? Obviamente, estos importes pueden ser fijos, por ejemplo, un porcentaje
en algunas otras leyes obviamente se van a establecer ciertas características, por ejemplo, como en la ley de herencia, legados y donaciones, que en este caso también se toma en cuenta el grado de parentesco que va a recibir, por así decirlo, la herencia. Depende del grado, es la tarifa que también va a pagar, ¿verdad? Entonces, esto es especial de esta ley y obviamente lo diferencia de las demás leyes, ¿verdad? Que, por ejemplo, la ley del IVA tiene una tarifa fija que es del 12% cuando son contribuyentes normales y del 12% cuando son los contribuyentes. Entonces, estas características de la obligación tributaria son ustedes tienen que tener. ¿Sí? Dijo que era 5% cuando no son clientes, no son clientes normales. ¿Cómo son pequeños? Pequeños contribuyentes. Pequeños. Muy bien. Cuando son pequeños, cuando están en el régimen de pequeños contribuyentes, lo que van a pagar es el 5%, ¿verdad? Y cuando son contribuyentes normales, es el 12%, pero en el régimen general, perdón, con la diferencia que en el régimen general, pues obviamente ellos pueden liquidar el débito, el IVA de las ventas realizadas con el IVA de las compras, ¿verdad? Por ejemplo, si ellos tienen que hacer como una operación, ¿verdad? Del IVA que pagan y del IVA que reciben, ¿verdad? Por ejemplo, si ellos compran, van a pagar IVA y si venden, van a recibir IVA, ¿verdad? Entonces, al final ellos tienen que hacer una operación y la diferencia, obviamente, si tienen más crédito fiscal, entonces ellos van a tener remanente de crédito fiscal, por así decirlo, a favor de ellos en poder de la administración tributaria, ¿verdad? Y si ellos tienen más débito fiscal que crédito fiscal, entonces ellos son los que tienen que pagar, ¿verdad? La diferencia. Entonces, eso solo sucede en el régimen general. En cambio, en el régimen de pequeños contribuyentes, simplemente va a ser una tarifa única de 5% sobre los impuestos que tiene que recibe el contribuyente, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta acá con relación a este tema. Licenciada, perdone, básicamente el régimen general entonces genera crédito. Sí, el régimen general genera crédito fiscal. Lo único que es devolución o acreditamiento de crédito fiscal, si se recuerdan que les dije que solo pueden los exportadores, las personas que venden, personas exentas, ¿verdad? Sí. Entonces, y el beneficio que tiene es que poder compensar crédito y débito, ¿verdad? Uh-huh. Solo para disminuir la tarifa del impuesto. Sí. Entonces, estos temas que estamos hablando ahorita son los que quiero que tomen en cuenta, obviamente, para efecto del examen. Después de esto, de todo esto, de las generalidades, en la segunda unidad nosotros vamos a empezar a ver los movimientos, ¿verdad? Se recuerda. Entonces, están también las formas de extinción que reguladas en el Código Tributario, para que lo tomen en cuenta. Las formas de extinción, estudienlas, las 5. El pago, compensación, la confusión, la condonación y la prescripción, ¿verdad? Por ejemplo, el pago es la forma general o la más normal, ¿verdad? De poder extinguir la obligación, ¿verdad? La más normal porque obviamente al realizar el pago no hay ninguna litis, se paga y termina todo, ¿verdad? Obviamente para las otras figuras se requieren ciertos trámites, ¿verdad? Por ejemplo, la prescripción tiene que ser solicitada, ¿verdad? No era de oficio. Entonces, están también los elementos del pago, los objetivos y que estos, pues, están conformados por el deudor, por los responsables, obviamente, ¿verdad? Las personas que por mandato legal, obviamente, están obligadas al cumplimiento de las prestaciones tributarias
sin ser deudores directos, ¿verdad? Sino por el simple hecho de representar a una institución o alguna copropiedad o alguna ser como, por así decirlo, accionista, ¿verdad? Entonces, todos ellos obviamente van a tener esa calidad, ¿verdad?, de elementos subjetivos y obviamente los elementos objetivos del pago también, que se debe cumplir con la prestación, ¿verdad? Que es objeto de la responsabilidad y obviamente la integridad de esa deuda pública, ¿verdad? Porque se tiene que ser satisfecha completamente, no se puede hacer, por ejemplo, para que cumpla efectos, ¿verdad? Tiene que, para que estés completa o satisfecha, obviamente tiene que ser completa, ¿verdad? No puede pagarse parcialmente, no se, por así decirlo, no se configuraría la figura del pago, ¿verdad? Tiene que ser completo. Licenciada, una consulta. Dentro de los elementos del pago tenemos, pues, objetivos. Ajá. Perdón, los objetivos que son el deudor, los responsables y los terceros o extraños. Ajá. Los objetivos que sería la identidad y la integridad, ¿correcto? Ajá. Sí, la La segunda división. Y la tercera división serían el lugar, los formales, que serían lugar y forma. Y ajá, hay una cuarta, ¿verdad? Que sería los temporales. Los temporales. Pero este no tiene división. No, porque eso solo se refiere al tiempo en que la ley en que debe pagar, ¿verdad? Que es lo que ustedes también van a determinar en el análisis de la ley. En qué momento es el que se aplica la ley para que se cumpla con el pago de la obligación, ¿verdad? Entonces, si se dieron cuenta en la ley del libre, en la ley de herencia, legados y donaciones, la forma en que se va a realizar el pago es, por ejemplo, en la liquidación a veces de la herencia, ¿verdad? Se recuerdan que hay una liquidación que se hace que obviamente se les va a indicar en qué momento debe realizarse el pago, ¿verdad? Entonces sí, es como darle una lectura, obviamente, como les digo, no es que ustedes tengan que, porque a veces se complica un poquito esto de estar como entendiendo las leyes, ¿verdad? Pero hasta que nosotros podemos hacer esos actos o contratos ya en la vida real, nosotros sabemos, si no somos abogados, ¿verdad? Obviamente se les explica, porque a veces que dicen, ¿y por qué tengo que pagar yo IVA en una compraventa de bien inmueble? O sea, muchas personas desconocen ese tema, ¿verdad? Entonces, hay unas leyes que obviamente se complementan y excluyen a las otras. Entonces, por eso es que hay figuras, obviamente, ¿verdad?, que obviamente garantizan o protegen, ¿verdad?, el hecho de que no sea cobrado dos veces un impuesto, pero para ello sí es necesario que una ley va a ser como bien específica y va a remitir al artículo, ¿verdad? Por ejemplo, una ley puede indicar que se va a pagar el impuesto siempre y cuando no haya sido pagado, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, no recuerdo bien los artículos, pero una ley cuando le va a exonerar de pagar el impuesto le va a hacer referencia a por qué motivo, en qué casos no lo debe pagar y automáticamente le remite a la otra ley, ¿verdad? De que le indica que si ya fue pagado, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, entonces no se puede pagar, por ejemplo, en timbres fiscales, ¿verdad? A veces cuando se hace una compraventa y se va a satisfacer el impuesto al valor agregado, dice, si es mucho dinero, entonces mejor se hace en efectivo. ¿Cómo es? En especies fiscales. Cuando es en especies fiscales, si es demasiada la cantidad, no pueden como poner el montón de timbres en los documentos, ¿verdad? Entonces ahí sí genera de que lo tiene que hacer en efectivo. Pero como les digo, las leyes obviamente les van indicando esa forma y el tiempo, ¿verdad? Que a eso se refiere la temporalidad, porque obviamente cada ley estipula algunos impuestos se van a pagar. Por ejemplo, yo creo que es la ley del impuesto de consumo de combustible. Creo que ahí es semanal que se paga el impuesto, porque obviamente este impuesto sí lo pagan únicamente los productores, ¿verdad? Los importadores.
Entonces, también para este efecto del pago, bueno, la compensación es otra forma también de poder extinguir la obligación, ¿verdad? Y obviamente esta se va a dar cuando el fisco y el contribuyente, pues obviamente son acreedores y deudores, ¿verdad? Entonces compensan esa deuda. Yo te debo tanto, la misma cantidad, entonces se extingue la obligación, ¿verdad? Pero siempre y cuando esa tiene que venir de la puede ser de una misma ley o de diferentes, ¿verdad? Y por lo general, los contribuyentes, eso es lo que hacen, que pueden pagar, por ejemplo, compensar IVA, ¿cómo es? ISR con el ISO, ¿verdad? Que obviamente la ley también establece la forma en que deben hacerlo y que en algunos casos pues les puede beneficiar, ¿verdad? Y por eso ellos buscan una forma o adquieren una opción que la misma ley les faculta o les otorga para que puedan aplicar la que más les convenga, ¿verdad? Licenciada, esta es la exoneración, ¿verdad? La compensación. Compensación. La compensación porque se compensa, ¿verdad? Entonces usted me debe 5,000, yo le debo 5,000, entonces ahí compensamos. Porque entonces usted me debe lo mismo y ya no, ¿verdad? Entiendo. Sí. Tengo una consulta. Esas son las formas de extinción que están reguladas en el código, ¿verdad? Exactamente, en el Código Tributario. ¿Se recuerdan que les dije que el examen, Código Tributario? Sí, ahí están en orden, ¿verdad? Que primero es pago, luego compensación y todas esas, ¿verdad? Ahí están en orden, todo bien explicadito en el Código Tributario. Y eso está en la última presentación que les pasé. O sea, como resaltando, porque si hay unos artículos que nada que ver, ¿verdad? Sí, dígame. Este caso de la compensación es el caso que explicaba donde un contribuyente paga IVA y al mismo tiempo cobra IVA, entonces se tiene que hacer la sumatoria que usted dijo. Pero esto cuando estábamos hablando del IVA, Ajá. De la ley del IVA que hace hace una operación, pero es diferente a esta, ¿verdad? O sea, que hace una liquidación del impuesto. En el IVA es liquidación del impuesto porque va a sumar los débitos fiscales con los créditos fiscales, ¿verdad? Y ahí también puede ser que compense. Alguien tiene puede ser que también no le quede un impuesto ni a favor ni en contra. Y ahí también se puede dar la compensación. Porque miren, pues en los créditos y débitos fiscales, cabal es la figura de a favor de la SAT o a favor del contribuyente, ¿verdad? Entonces, si el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, la SAT se queda con ese impuesto y es un remanente de impuesto al valor agregado que va a tener la SAT, obviamente a favor del contribuyente, ¿verdad? Pero si los débitos fiscales, obviamente, son menos, ¿verdad? Entonces es el contribuyente el que tiene que pagar el resto. Y cuando es la misma cantidad, entonces ahí sí queda cero y ahí es cierto, ahí se puede dar la figura de la compensación. Licenciada, disculpe. Sí, dígame. Me surge una duda en cuanto al crédito fiscal. No vence. Por ejemplo, este año, en el 2024, acumulé X monto de crédito fiscal y en el 25 sigo acumulando. No se termina, o sea, no tiene una fecha de vencimiento ese crédito. Que la SAT me diga, no, mire, pero ese crédito que usted tiene del 24 ya se le venció y ahorita a partir del 25 es nuevo, nueva cuenta. Sí, por eso está se recuerda el artículo que habla de la prescripción, yo creo que es, ¿alguien tiene el código tributario? No sé si es el 47. 47, licenciada. Sí, le puede dar lectura. Miren cómo dice ese artículo. Después voy con usted, Ángela. Dice, artículo 47, el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago de los contribuyentes o los responsables deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. ¿Y el siguiente párrafo?
En el mismo plazo relacionado en el párrafo anterior, los contribuyentes o los responsables deberán ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. El plazo para ejercitar su derecho de repetición previsto en el párrafo anterior se inicia a contar desde el día siguiente a aquel en que se realizó el pago indebido o se constituyó el saldo en exceso. Entonces, ¿sí? ¿Continúo? ¿Sí? ¿Sigue? Sí, el derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal del impuesto al valor agregado en efectivo o para acreditar a otros impuestos también prescribe en 4 años, plazo que se inicia a contar desde la fecha en que el contribuyente, conforme a la ley tributaria, especifica. Puede solicitar por primera vez la devolución de dicho crédito fiscal. Entonces, ahí está la respuesta a su pregunta, Ethel. Entonces, sí, son 4 años. son 4 años. Yo le comenté de una compañía en la que trabajé, una compañía americana, que estaba adscrita al 2989, al CAFTA. Y la compañía cerró en el 98 y ya tal vez unos 3 o 4 años que le devolvieron el crédito que tenía acumulada la empresa. Entonces, o sea, se llevó un larguísimo tiempo, 22 años. Pero tal vez estuvo en litigio. Sí, yo creo que sí. Se solicitó, iba, venía y pedían más documentos y más comprobantes y demoraron 20 y pico de años en pagarlo. Sí, eso es lo que pasa. Sí, cuando hay litigio, sí, porque obviamente se recuerdan que hay unos actos que interrumpen la prescripción. Si me la pueden ubicar por ahí también en el Código Tributario, está en el 50 y algo. Causas que interrumpen la prescripción. Entonces, todas estas, el contribuyente o la SAT, ¿verdad? Cuando realizan todas estas acciones, se interrumpe la prescripción. Por eso es que hay expedientes, obviamente, que todavía están discutiéndose, porque la administración tributaria o la superintendencia de administración tributaria empezó con estos casos cabal justo como en el 2000. Se recuerdan que la superintendencia de administración tributaria fue creada en el 98, ¿verdad? 1-98 es la ley orgánica de la SAT, por medio de la cual obviamente se establece su creación, ¿verdad? Y demás figuras. Entonces, yo creo que los casos en litigio empiezan en ese año, ¿verdad? Todavía hay algunos. Sí, justo ese año se empezó el litigio. Ajá. Entonces empiezan expedientes en ese tiempo a litigarse. Como les digo, todavía hay expedientes que se encuentran en esa fase porque las salas no han resuelto, ¿verdad? Cuando el expediente ya está en la fase judicial, entonces ya no corre la prescripción, ¿verdad? Porque ya está judicializado, ya no es parte de la administración, ya no es culpa de la administración tributaria que prescriba, ¿verdad? No sé si encontraron ese artículo de la interrupción, es el artículo 50. Ajá, entonces puede leer las causas. Vamos a ir deteniéndose cada una de ellas. Ok, artículo 50, interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe por, número 1, la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo de la administración tributaria, tomándose como fecha del acto interruptivo de la prescripción la de la presentación de la declaración respectiva o la fecha de la notificación de la determinación efectuada por la administración tributaria. Vale. Esa es una, ¿verdad? Esta es una, sí. Vale. Entonces, esa es la primera interrupción. ¿Se recuerdan que les dije la audiencia? Como la administración tributaria hace una verificación de la documentación del contribuyente, después, cuando ya determina, le notifica al contribuyente una audiencia por el plazo de 30 días para que manifieste
su conformidad o inconformidad. En ese artículo de las causas de interrupción, en algún lugar me recuerdo que claramente dice que la audiencia no interrumpe la prescripción. Entonces, la determinación de la obligación tributaria, sí, dice, entonces, ahí usted indicó que es la notificación cuando la realiza la SAT, ¿verdad? Porque obviamente el contribuyente es en el momento en que él está pagando la declaración. Ahí él está determinando su obligación, porque ¿se acuerdan que la declaración es una declaración jurada, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí el mismo contribuyente está determinando su obligación y ahí empezaría a correr o con eso se interrumpiría la prescripción, ¿verdad? Y la otra forma es esta. Se hace esa verificación hasta que el contribuyente le notifica tiene que ser una resolución, no una audiencia, porque se tiene que diferenciar entre lo que es una resolución y una audiencia, ¿verdad? Ujú. La resolución obviamente va a tener un encabezado, va a tener fundamentos legales y va a resolver. Por eso se llama resolución, porque todas las resoluciones resuelven algo. ¿Y qué resuelven? Declarar la obligación del contribuyente por la cantidad de tanto que deberá pagar. En esa resolución se va a hacer ver que el contribuyente deberá pagar la obligación tributaria al encontrarse firme esa resolución. Entonces, obviamente el contribuyente tiene la opción de poder oponerse mediante los recursos administrativos que establece el Código Tributario, ¿verdad? O las leyes específicas. Pero si no lo hace, entonces esa resolución es la que interrumpe la prescripción. Entonces, se recuerdan que hablábamos de las verificaciones que hace, ¿verdad? Por ejemplo, les digo yo, el hecho que le están fiscalizando es de 2022. 23, 24, 25, estamos 26, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que es de agosto de 2022. Entonces, en este mes prescribiría esa facultad de la administración tributaria para poderle cobrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo yo? Pasa agosto y ni siquiera le han notificado la audiencia para que él se pronuncie, ya está prescrito, ¿verdad? Entonces, pero si antes de agosto ya se adelantaron con ese procedimiento y ahorita lo que le están notificando, por ejemplo, que venciera, por ejemplo, el 25 de agosto, ¿verdad? Pero el día de hoy le van a notificar la resolución en la cual le están diciendo que ya se resolvió, ¿verdad? Miren, ya se resuelve la obligación tributaria a pagar ya pone la cantidad y dice que queda firme si el contribuyente no impugna, ¿verdad? Entonces, con esta resolución, ya cuando le notifican al contribuyente, se interrumpió la prescripción porque no faltaban unos días para los 4 años, pero le notificó esa resolución días antes, ¿verdad? Entonces ahí se interrumpe. ¿Y cuál es el objeto de la interrupción de la prescripción? Volver a contar de cero, ¿verdad? En adelante. Siga leyendo los otros casos. Sí. Número 2. La notificación de resolución por la que la administración tributaria confirme ajustes del tributo, intereses, recargos y multas y que contengan cantidad líquida y exigible. Bueno, entonces cuando dice confirme, ¿verdad? Cuando dice que se confirme en otra resolución, obviamente va a confirmar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, le notificaron esta determinación de la obligación tributaria mediante una resolución y el contribuyente, pues obviamente impugna o no sé, a veces están o no hacen nada, ¿verdad? Póngale, entonces vuelven a pasar otros 4 años, ¿verdad? O sea, el efecto de la interrupción es que empieza a contar de cero. Es un ejemplo, no pasa, pero es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Antes de los 4 años, que tuvieran ahí engavetado el expediente, ¿verdad? Pasan 4 años porque a veces señalan autos para mejor fallar, para poder resolver mejor. Y bueno, digamos que el expediente queda ahí y dicen, miren, hay que notificarle al contribuyente porque va a prescribir. La última
actuación fue la notificación de la resolución, ¿verdad? De la determinación. Entonces, por ejemplo, van a resolver el recurso de revocatoria, ¿verdad? Porque él interpuso revocatoria contra la primera resolución. Entonces dicen, bueno, ya va a ser 4 años que interpuso la revocatoria, ¿verdad? Por así decirlo. Y pasaron ciertas cuestiones. Entonces dicen, bueno, hay que notificarle nuevamente. Entonces van a notificarle la resolución en la cual confirman la de la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Pero esto normalmente pasa porque mientras se notifica esa resolución, el contribuyente puede interponer un montón de acciones legales con el objeto de poder demorar, ¿verdad? Entonces casi siempre, a veces los contribuyentes desaparecen, por así decirlo, y no se les puede notificar, ¿verdad? Que ese puede ser una causa. ¿Pueden seguir con las otras numerales? Sí, número 3. La interrupción por el contribuyente o el responsable de los recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria. Ajá, esa es la interposición de los recursos. Número 4. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hechos indudables por parte del sujeto pasivo de la misma. Número 5. La solicitud de facilidades de pago por el contribuyente o el responsable. Número 6. La notificación a cualquiera de las partes de la acción judicial promovida por la Administración Tributaria, así como la notificación de cualquier resolución que establezca u otorgue medidas desjudicializadoras emitidas dentro de procesos penales, así como la sentencia dictada en proceso penal relacionado con delitos contra el régimen tributario o aduanero. Número 7, el pago parcial de la deuda fiscal de que se trate. Número 8, cualquier providencia precautoria o medida de garantía debidamente ejecutada. Número 9, la solicitud de devolución de lo pagado en exceso o indebidamente presentada por el contribuyente o responsable, así como la solicitud de devolución de crédito fiscal a que tenga derecho el contribuyente conforme a la ley específica. Exacto. Entonces, esos casos están más claros. Por ejemplo, dice la solicitud de devolución de pagos en exceso, que obviamente ese contribuyente tiene 4 años para poder pedirlo, ¿verdad? Entonces, si dice, bueno, en agosto me prescribe el derecho, lo voy a ingresar ya. Solo el hecho de ingresarlo, entonces se interrumpe la prescripción, ¿verdad? Y en los casos judiciales que mencionó anteriormente, es porque, por ejemplo, en algún económico coactivo, ¿verdad? La administración tributaria, en la ley no van a establecer ustedes que digan la demanda económico coactiva, la administración tributaria tiene tantos días para presentar la demanda, como es con los otros procedimientos que vamos a ver, ¿verdad? Porque ello encuadra también en esa prescripción, ¿verdad? Un contribuyente puede estar concluido, un proceso reingresa ya de todas las fases judiciales del procedimiento administrativo, que el contribuyente, como no estaba conforme con lo que le resolvió la administración tributaria, va a presentar su contencioso, que obviamente esto lleva también un largo proceso, se va a casación, llega hasta el amparo, reingresa el expediente de la administración tributaria y va a ser favorable para la SAT, ¿verdad? Entonces ingresa, por ejemplo, con su ejecutoria, ¿verdad? Entonces, esos casos obviamente se trasladan a la unidad de lo económico coactivo para que ellos procedan al cobro. Pero, como les digo, puede ser, nunca pasan 4 años, ¿verdad? Por supuesto, el expediente que reingresa en los 5 días ya está ya en la unidad, pero es ese mismo plazo de prescripción, por así decirlo, que la administración tributaria tuviera 4 años, tiene 4 años para poder presentar la demanda, ¿verdad? Pero obviamente no se hace inmediatamente porque urge la recaudación, ¿verdad? Entonces, de hecho, las sentencias, cuando reingresan los expedientes o cuando ya una sentencia está firme, aunque el expediente no haya reingresado, obviamente se va a invitar a los contribuyentes a que realicen el pago, ¿verdad? Y se les indica de que ya está firme la sentencia, que para evitar que la administración tributaria los demande, ellos pueden realizar el pago porque ya está firme. Entonces ellos
la mayoría de veces voluntariamente, sabiendo que ya está firme la sentencia, ellos acuden a pagar o pueden solicitar convenio de pago o pueden pagar el impuesto y solicitar la exoneración al presidente. Y si no hacen y no quieren pagar, entonces por ejemplo, la administración tributaria sí no puede demandar hasta que reingrese el expediente administrativo original, que obviamente está en el tribunal, ¿verdad? Porque el título ejecutivo para poder cobrar es la resolución administrativa que pone fin al procedimiento administrativo, y esa es la que va a servir de título ejecutivo para poder hacer el cobro en el económico coactivo. Entonces, esa es otra cuestión, ¿verdad? Que el expediente puede finalizar, pero si el expediente llegó hasta amparo, la Corte de Constitucionalidad tiene que devolver el expediente a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene que devolverlo a la Sala de lo Contencioso Administrativo, y la Sala de lo Contencioso Administrativo lo regresa a la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se puede demorar esto, licenciada? Es indefinido, o sea, no se sabe. O sea, en la SAT se tiene que procurar cuando ya está firme una sentencia, y más las que tienen potencial de cobro, ¿verdad? Entonces hay que procurarse a solicitar el expediente con boletas de procuración, ¿verdad? Que cuando van ahí y cuando lo van a devolver, y si dicen dentro del otro mes o dentro de 15 días, o estén firme, a los 15 días ahí va otra, ya está, hace 15 días dijeron que estaban, y así, entonces se desesperan y lo devuelven, ¿verdad? Pero sí hay que estar insistiendo. Okay. Porque si no, puede ser que no. Y hay unas salas que no es necesario estar procurando, que también los oficiales no quieren tener expedientes ahí, mejor devolverlos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, como les digo yo, entre lo que nosotros vamos a hacer como personas cuando ejercemos un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a asesorar contribuyentes, si van a ser los que van a tener a sus clientes así rápido, a darle respuesta, para que les paguen luego, ¿verdad? Porque a veces, por eso es que los clientes a veces no quieren pagar adelantado, porque dicen, no, después, como ya les pagamos, ya no van a agilizar, ¿verdad? Entonces, independientemente si vamos a ser contribuyentes o ustedes van a trabajar en una institución, el fin primordial siempre debe ser no tener el trabajo acumulado, sino que ir saliendo, ¿verdad? Que se mire esa eficiencia. Entonces, eso se ve hasta como les digo, en el organismo judicial, porque sí hay oficiales que no les tiene que pedir uno, y uno sabe de la sala, el oficial tercero, con él ni te preocupes, con él no tenés que preocuparte, a él ni se lo tenés que solicitar porque notifican la sentencia o llega la resolución, porque a las partes le notifican la resolución. Hágase saber que el expediente ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, ordénese el traslado a la sala correspondiente, ¿verdad? De ahí la sala notifica también, hágase saber que el expediente ya se encuentra en el tribunal, ¿verdad? Entonces, algunos no le hacen saber a las partes que el expediente ya se encuentra en tribunales, sino que simplemente de una vez lo devuelven. Perdón, estamos con Ángela Sofía y después con Emerson Antonio. Gracias, licenciada. Sí, disculpe, no la había querido interrumpir. Respecto a la compensación, yo estaba leyendo el artículo 43, si no estoy mal. Ahí habla de que se podrá compensar de oficio o a petición del contribuyente. ¿En qué casos es de oficio y en qué casos a petición? Y si esto lo hace el contribuyente por medio de algún memorial, si lo hace a través del notario o él mismo lo puede hacer. Sí, fíjese que la compensación de oficio casi nunca se da, porque es que la compensación dice se podría dar de oficio, pero como son un montón de contribuyentes, obviamente no se está, o sea, la ley faculta que pueda hacer de una compensación de oficio, ¿verdad? Pero por lo general, los más interesados son los contribuyentes, ¿verdad? Entonces vienen ellos y hacen una solicitud, pero para hacer esa compensación, primero tiene que haber una resolución que emite la Administración Tributaria donde establece que el impuesto que la SAT debe al contribuyente debe ser líquida y exigible, ¿verdad? O sea, es decir, sí, el contribuyente tiene derecho a la compensación, ¿verdad? Por ejemplo, que diga que quiera compensar ISO con ISR, ¿verdad? O al revés.
Entonces, bueno, el contribuyente cree que tiene acumulado tanto de impuesto a su favor, ¿verdad? Entonces, no es que la administración tributaria diga, sí, como usted diga, ¿verdad? No, la administración tributaria hace una auditoría, se genera otra verificación y va a determinar si sí corresponde esa compensación, ¿verdad? Pero puede ser que ahí también diga, no, aquí no se deniega la compensación porque encuentran algunos hallazgos o hay algunas formas que no cumplen para que se dé la compensación. Entonces, existe esa resolución líquida exigible que reconozca que el contribuyente tiene derecho a compensación. Cuando ya esa resolución es emitida, que muchas veces es así, entonces ya esa resolución es la que le va a facultar al contribuyente ya solicitar la compensación y ahí sí ya se puede hacer. No sé si le queda clara la pregunta. Sí, licenciada, solo si necesitan de notario o él lo hace por sus medios. No, en el procedimiento administrativo no es necesaria la intervención de un notario. De hecho, los memoriales que presentan no deben satisfacer ningún impuesto. Es voluntario, o sea, si ellos quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero no es necesario, ¿verdad? Porque acuérdense que el auxilio profesional es un derecho, no es una obligación. Entonces, en el procedimiento administrativo no es obligatorio. Gracias, licenciada. Solo para aclarar, o sea que si la SAT no emite ese informe, esa resolución, o sea, no se puede solicitar compensación alguna, aunque el contribuyente pues tenga en cuenta de que puede tener a favor o que no cumple, puede impugnar esa decisión de la SAT. Sí, puede impugnar. Cualquier decisión que no sea favorable para el contribuyente, él la puede impugnar por los medios legales. Y de hecho ese tema se ha discutido en tribunales, eso de la compensación, porque ellos quieren que sea de oficio. Pero sí hay sentencias de la CC donde dice que sí tiene que haber una resolución líquida y exigible. Gracias, licenciada, me quedó claro. Muy bien. Emerson creo que se llamaba quien tenía la mano levantada. Licenciada, en el caso entonces de la prescripción especial, se amplía, digamos, a 8 años. En el caso, cuando, digamos, cuando el contribuyente no ha sido registrado en la SAT, es decir, cuando no tiene NIP todavía, ¿verdad? Sí, cuando no está registrado en la administración tributaria, entonces si se determina que el contribuyente tiene su establecimiento, ahí sí son 8 años que tiene la administración tributaria. De acuerdo. Una consulta más, una petición más que todo. Sí, fíjese que como el derecho tributario es bien, a mí me confunde bastante. Ajá. Pues quería ver si nos podía dar el cuestionario contestado, porque si no lo vamos a contestar nosotros, pero no vamos a saber si están bien las respuestas. Ay, híjole, mire, contestado, yo tendría que contestar todas las preguntas. Y la verdad es que fíjense que, mire, yo no les iba a dar ahorita porque yo por lo general siempre doy en el segundo y tercero, porque ese cuestionario se resuelve en clase para que haya manejo de leyes. Pero, okay, miren, pues, yo se las voy a dar, como les digo, todo está en el Código Tributario. Ustedes busquen, igual, el examen no es que vaya a venir que ustedes tengan que desarrollar temas, ¿verdad? Entonces, por esta vez va a ser así, como más facilito, ¿verdad? Pero ya en el segundo, para el segundo parcial, sí vamos a hacer un laboratorio en clase cualquier día, porque no les voy a decir qué día, eso yo de sorpresa lo hago, que también se hacen grupos y obviamente sí son varias preguntas y es para que subrayen sus leyes, ¿verdad? Porque las leyes, en un principio yo no dejaba que entraran leyes, pero es bien importante que me di cuenta de que aún con las leyes a veces no pueden contestar. Entonces, como les digo, todas estas figuras de la prescripción, todo esto de los plazos, por ejemplo, lo del convenio de pago, hasta qué plazo se da y todo eso está en los primeros artículos. Miren, pues es que yo les dije hasta el artículo 122 del Código Tributario, ¿verdad? Pero obviamente hay artículos que ustedes
no tienen nada que ver con los temas que hemos platicado. Ustedes enfóquense cuando lean el Código Tributario en ir subrayando, obviamente, y por eso les digo, porque si han estado en clase, ustedes van a identificar esos temas en el Código Tributario. En cambio, si yo les doy el cuestionario contestado, también se les va a facilitar a los que no están en clase. Y obviamente esto, como les digo, tampoco voy a regalar puntos a esas personas que obviamente a veces o solo se conectan y después no reciben la clase. Entonces, como les digo, no es que sea mala gente ni nada por el estilo, simplemente si ustedes estuvieron en las clases, van a identificar los temas del examen y les va a ir muy bien, porque yo ya esto sí ya lo tengo bien claro, que así es. Quienes dejan el examen o lo pierden es porque no han recibido las clases. Si los que estuvieron conmigo el semestre pasado sabrán que así es, y el semestre pasado de 114 que tenía, yo creo que solo como 12 dejaron la clase. Entonces yo por eso les voy a dar el cuestionario así, y como les digo, si estudiaron les va a ir bien. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Merlin. Gracias, licenciada. Buenas noches. Solo solicitándole una petición, ¿verdad? También para aprovechar como el feriado que tenemos mañana, si nos lo pudiera compartir sábado para que trabajemos el domingo, ¿verdad? Porque ya el lunes pues iniciamos labores y se nos complica un poquito. Sí, miren, voy a hacer lo posible por hacerlo ahorita en la noche y mandárselos, porque yo mañana es el cumpleaños de mi papá y tengo que viajar. Entonces, no sé si hoy no puedo, sería hasta el lunes. Gracias. Pero voy a hacer lo posible por dejarlo hoy. Sí, dígame, gracias. Erika, y después Alejandra, y ahí terminamos. ¿Sí? Hola. Sí, perdón, solo que ando con el teléfono. Es que, bueno, era con respecto a lo de compañero Emerson, que si podíamos obtenerlo, pues, de su parte contestado, pero si no fuera posible, que tuviéramos alguna duda así como bastante grande con respecto a alguna respuesta, podríamos tal vez pedirle a Ethel que si se la pudiera consultar así algo que fuera como muy importante, que fuera como una duda muy grande. Sí podrían hacerla, y si yo tengo tiempo, con mucho gusto les contesto, pero a veces sí no veo el teléfono en todo el día o en mi trabajo. Ahorita estoy muy ocupada, pero si tengo tiempo, con mucho gusto, porque como les digo, hay días que son bien corridos y que no tengo tiempo de ver el teléfono. Por ejemplo, hoy me hice una consulta al mediodía y sí vi, pero no podía contestarle. Andaba corriendo con unas cosas, entonces hasta que ya ahorita en la tarde le pude contestar. Pero sí, pueden hacerlo. Es bien difícil que no lo... Solo que si no lo hago, comprendan que es porque definitivamente no pude hacerlo. Está bien, licenciada. Solo agradeceríamos también por el apoyo Sí, buenas noches, licenciada. Una pregunta. Sé que estamos hablando de la compensación, pero no sé si usted sería tan amable de darme ejemplos acerca de la confusión en la que en este caso la misma persona tiene la misma calidad de deudor y acreedor. Exacto. Por ejemplo, en este caso, como le dijera yo, por ejemplo, debe de diferentes impuestos, ¿verdad? Entonces, en algunos, él debe impuesto a la administración tributaria. Y en otros casos, a él también le deben. O sea, él dice, bueno, tengo que pagar acá de este impuesto, pero también me deben de este otro, ¿verdad? Entonces, él se convierte en deudor de la administración tributaria, pero al final también es acreedor porque también tiene impuestos de la SAT a favor de él. Es parecido con el de la compensación, ¿no? Porque en la compensación dice se extingue la obligación porque obviamente ya no le pago, ¿verdad? Pero en este caso se tiene que hacer un trámite, obviamente, que solvente. Por ejemplo, la figura de deudor, y tiene que haber como un finiquito que se le tiene que extender al contribuyente para que él ya no sea deudor, ¿verdad?
y obviamente también desaparezca esa figura de que él también tiene que recibir de la administración tributaria, ¿verdad? Para eso se extienden esos finiquitos que obviamente por darse esa figura, el contribuyente se le extingue la obligación. Entiendo, gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces ahí estaríamos el día de hoy. Trataré de enviarles el examen y si no, pues ahí me van a disculpar, pero sí voy a hacer lo posible. Si no, más tardar el lunes temprano lo tienen. Feliz Gracias, noche. licenciada. Buenas noches. Gracias, Lic. Muy bien, feliz noche. Gracias.